Y hablando de antiguo alumnado de nuestra casa, ahora cedo la palabra a nuestra invitada, egresada de nuestra facultad, Yanire Estebanes, psicóloga feminista y formadora especializada en violencias contra las mujeres. Eskerrik asko, Arratsaldeon. Bueno, me encuentro un poco nerviosa porque yo estaba sentada donde estáis sentados y sentadas ahora hace 20 años y al ver estas imágenes, al ver la facultad, al volver a pasar por cerquita, me he acordado de compañeras, de compañeros, me he acordado de las horas de trabajos en grupo, me he acordado de los bocadillos de la facultad, de las horas en la campa, de, no sé, todas las emociones y todas las, digamos, vivencias que se quedan marcadas también en un espacio cuando volvemos a él después de unos cuantos años. Y bueno, me he traído una chuleta para no olvidarme de nada, porque sabía que hoy me iba a poner muy nerviosa. Actualmente soy ponente y he dado charlas y conferencias en muchísimos sitios, pero creo que nunca hay tanta tensión o tanto nerviosismo como cuando una vuelve a casa, vamos a decir. Así que quiero agradecer primero por la invitación para que yo pueda estar aquí unos minutitos en vuestro acto de graduación y también para hacer un poco de memoria de qué ha pasado en mi vida y en mi trayectoria profesional en estos años. La verdad es que cuando yo estaba este día aquí, una de las cosas que más me preguntaba era ¿y ahora qué hago? Lo cierto es que no tenía un itinerario excesivamente marcado, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, sabía que no podía todavía seguir estudiando porque no tenía recursos para pagarme un máster y ahí es donde me di cuenta de que me siento muy orgullosa de haber podido estudiar en la universidad pública, porque de hecho si no hubiese sido por las becas a las que he tenido acceso yo no hubiera podido estudiar. Soy hija de una familia obrera, soy la primera universitaria de mi familia y llevo con orgullo haber tenido la oportunidad de ser becada para estudiar y desde ahí me siento también orgullosa de poder estar hoy aquí. Pero escuchaba con mucha envidia a algunas compañeras o compañeros que sabían clarísimo lo que ya iban a hacer el año siguiente, ¿no? Y yo estaba un poco perdida. ¿Qué hago ahora después de que me he dado cuenta de que me encanta la psicología, que me gusta muchísimo, que es algo que me mueve y que mueve a mi cuerpo, ¿no? Pero no tengo un apoyo, un recurso o una línea concreta que seguir? Me pongo en vuestra piel y me imagino que las circunstancias en las que podéis estar ahora mismo son algunas semejantes y otras parecidas, ¿no? Y otras también distintas. Querremos seguir estudiando, querremos tener un itinerario ya marcado o tenemos algún proyecto en mente o quizá esta puerta a veces se queda muy abierta y no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar. Creo que a veces tomamos decisiones que están basadas en las expectativas, en lo que espero conseguir, en los resultados. Y otras veces tomamos también decisiones desde lo que deseamos, muy bien sin saber lo que vamos a obtener, pero porque algo nos dice que queremos ir hacia ahí. Y yo reconozco haber tomado bastantes decisiones desde estos dos puntos, buscando resultados y teniendo expectativas concretas, pero otras sintiendo simplemente que eso era lo que a mí me movía y lo que yo quería hacer. Y así el camino se va haciendo, se va dibujando y estas elecciones se van abriendo y se van definiendo. Yo quisiera deciros que va a ser muy fácil conseguir lo que queréis, es decir, nos han dicho muchas veces que si queremos podemos, ¿no? Y esto es un mensaje motivador, con cuidado, ¿no? A veces no es tan fácil conseguir lo que queremos, pocas veces es sencillo y yo recuerdo cómo lo fue para mí, sobre todo en los primeros años. Yo terminé la carrera con mucha confianza en mí misma, estuve un par de años estudiando el PIR, hasta que me di cuenta de que las limitaciones para conseguir una plaza eran grandes y de que no tenía recursos para poder seguir estudiando, vamos a decir. Así que trabajé en hostelería, trabajé en un archivo municipal, trabajé en una biblioteca y con el dinero que pude ahorrar en estos trabajos me apunté al primer máster que comenzó sobre violencia contra las mujeres, que era un tema en aquel momento que empezaba a aflorar en nuestra sociedad. Y entonces comencé una experiencia de prácticas en un centro de atención psicosocial con grupos de mujeres supervivientes de violencia.
Esta fue para mí una experiencia muy removedora en todos los sentidos, que me conectó y me alió con dos psicólogas feministas que confiaron y creyeron en mí, Norma e Itziar, que se entusiasmaron con el tema que yo estaba desarrollando en mi tesis de máster, que buscaron financiación, de nuevo una beca para que pudiera ampliar mi investigación a 3 años más, y eso fue el origen de estar inmersa durante 3 años en analizar la violencia psicológica en las relaciones de noviazgo. Tuve la suerte y la coincidencia de estar haciendo incidencia en un tema que aún no se había comenzado a investigar todavía. Así que cuando tuve que hacer mi primera conferencia ante 200 personas, no viví ningún síndrome de impostora, porque ese era un tema y era una perspectiva que no había iniciado aún, y yo me sentía como la que más sabía de aquel tema. Así que hice mi primera conferencia en 2009 y descubrí que además de la psicología también me encantaba comunicar y me encantaba la formación. A partir de esta investigación se fue desarrollando el concepto de control como una forma de violencia. Nos contactaron desde el Gobierno vasco para hacer la primera investigación sobre agresiones sexuales y posteriormente también el Observatorio Vasco de la Juventud para analizar cómo las violencias contra las mujeres tienen lugar también en las redes sociales. He dado no sé cuántas, pero creo que miles de conferencias en diferentes territorios. He dado muchas horas de talleres de prevención para adolescentes. He dado charlas en grandes auditorios, cursos para familias, para profesorado. He hecho grupos de empoderamiento para mujeres, formación especializada para profesionales. Y escribí un blog para visibilizar estas violencias en Internet, desde el cual se me reconoció como referente en diferentes instituciones y entidades sociales. También participé en el desarrollo del protocolo de violencias machistas de la UPV y durante años se me ha reconocido, se me ha aplaudido y se me ha valorado. He recibido reconocimiento externo. Pero la realidad es que a nivel económico me ha costado mucho salir de la precariedad, a pesar del reconocimiento externo. Mientras hacía la primera investigación, ganaba con una beca 3.000 euros al año, con lo cual no me daba para vivir independiente. Y los primeros años que trabajé como autónoma sobreviví porque tenía un sitio al que vivir y tenía red y tenía apoyo. Tuve que encadenar a la vez el trabajo en proyectos sociales, con investigaciones y con muchas horas de trabajo, de talleres y de formaciones en el ámbito de la intervención social, adquiriendo mucho reconocimiento y también pudiendo viajar por casi todas las comunidades autónomas, con lo cual, a lo largo de unos cuantos años, sí he conseguido tener los suficientes ingresos para poder invertir de nuevo en seguir formándome como psicóloga sanitaria y en abrir mi consulta psicológica propia en 2015. Y decía que quisiera deciros que va a ser fácil conseguir lo que queréis, pero para ser sincera no quiero tampoco decirlo, porque ni quiero mentiros ni tampoco quiero quitaros la experiencia que supone y significa probar y experimentar. Yo tomé, como os decía antes, muchas decisiones desde el deseo. Desde el deseo yo quería trabajar para que las mujeres vivan en espacios de mayor igualdad y de menor violencia. Desde el deseo he elegido temas que a mí me movían emocionalmente para investigar. Y desde el deseo me he apuntado a formaciones que a mí me ilusionaban. Y también he tomado decisiones desde las expectativas, pensando que si trabajaba mucho me iba a ir bien o que si metía más horas iba a ganar más. En ocasiones, este camino, que ya estaba bien definido y especializado, para mí se ha ido moviendo y ha ido bailando a lo largo del tiempo, dando vueltas alrededor de cambios sociales y también de los cambios en mi propia vida personal. Porque por muy psicóloga o psicólogo que uno sea, siempre somos personas humanas y en el camino se me cruzaron desajustes de salud, pérdidas de personas queridas, estrés y sobrecarga, descuido y olvido de mis propias necesidades. Vino una pandemia que ha sido muy mala para todo el mundo, pero también para quienes estábamos intentando cuidar y dar sostén emocional a otras personas mientras no teníamos ninguna seguridad. En algunos momentos de esta explosión del malestar emocional, he tenido que decir a más de 300 personas que no tengo huecos para poder hacer terapia. Y en algún momento he llegado incluso a fantasear con cómo sería mi vida de tranquila si volviera a trabajar en la biblioteca o si abriera una floristería. Así me di cuenta que el trabajo con personas día a día es precioso, es muy bonito, pero también implica mucho.
con problemas de salud o con problemas sociales, no es fácil sostener un trabajo en soledad. Y que como psicóloga también me di cuenta de que en el fondo yo no tengo que ser quien salve al mundo. Así que en ese movimiento del camino he ido creando una red de psicólogas feministas como yo, que son horas que no paga nadie, pero me hacen muy rica. Un proyecto en el que nos reunimos para hacer intervisión juntas. Me he ido adaptando a transformar algunas formaciones online. Sigo formándome y el último máster que yo he hecho también como alumna lo he terminado de manera online. Y he tenido muchos espacios de contraste con compañeras en los que poder abrir también mi vulnerabilidad como psicóloga, poder reconocer mis limitaciones, poder cuidarme a mí misma, ya no en soledad, sino en compañía. Y así he ido dibujando ese camino del equilibrio entre mi parte profesional, mi vida personal, mi vida social y mi tiempo conmigo. Y en estos movimientos ha sido donde he podido reconocer toda esa sabiduría que había adquirido durante las formaciones, pero la reconocí desde dentro del cuerpo. Así que creo que si puedo transmitiros un mensaje hoy, es que hacer caso a nuestro cuerpo, hacer caso a lo que sentimos y hacer caso a lo que más deseamos, muchas veces es una salvación. Eso y sentirnos rodeadas de personas que apoyan nuestro camino y de esas redes que podemos ir construyendo. Y creo que tras esta pandemia hay más trabajo que nunca para las y los psicólogos, y no solo en el ámbito de la salud mental, que cada vez se reconoce más, y no solo porque hay un gran malestar emocional colectivo derivado de este aislamiento y del individualismo, sino también porque nos encontramos con una sociedad cada vez más polarizada y disgregada, donde la comprensión, la empatía, la reflexividad, el cambio personal y la construcción de redes sociales va a ser fundamental, donde vamos a necesitar personas como vosotras y vosotros, con valores, con ideales y con conocimiento de cómo acompañar a las personas. Tampoco puedo aseguraros que vayáis a tener trabajo, pero sí puedo animaros a que os sigáis formando desde lo que os guste, desde lo que os mueva y desde lo que os ilusione, y a que os cuidéis mucho en ese camino, rodeándoos de personas que os reconozcan, os valoren y os apoyen. Porque cuando nos entran las dudas son esos mensajes de las personas que siempre nos han reconocido las que nos animan a seguir y las que nos animan a decir, ¿cómo vas a querer dejar la psicología si ha sido siempre tu ilusión? Así que quiero aprovechar que estoy aquí para agradecer a algunas de las personas que más me han ayudado a confiar en mí misma, porque primero también confiaron en mí. Quiero recordar a John, que es el primer jefe que tuve en la biblioteca, y me enseñó a ver a mis compañeras como amigas. Se transformó en un amigo de corazón y hoy, si pudiera, estaría llorando con orgullo mientras me escuche. Y también quiero agradecer a Mel y Angelines, que son mis padres, y se han encargado de cuidarme, de confiar en mí y de demostrarme que yo valía mucho, aunque solo fuera porque eran mis padres. Que cuando hoy todavía les pregunto, ¿ahora qué hago?, me dicen, lo que tú quieras, porque lo que tú quieras lo vas a hacer bien. No es fácil confiar y no es fácil definir el camino. Vuestra experiencia en este grado estoy segura de que no ha sido nada fácil, teniendo que superar una pandemia y aprendiendo a salir adelante, adaptándoos a todos los cambios. Os doy las gracias por adaptaros, por superaros, y os doy las gracias por llegar hasta aquí, porque el mundo que viene ahora os necesita mucho. Necesita la mirada humana de la psicología y nos necesita a todas y a todos en colectivo, porque somos interdependientes. Hagáis lo que hagáis en este camino que vais a ir eligiendo y también en este camino que va a ir cambiando, quiero recomendaros que siempre os acompañéis de otras personas y que crezcáis juntas, porque nadie en soledad va a salvar al mundo de las desigualdades, las injusticias, los traumas, las violencias, las guerras ni las pandemias, pero juntas, reunidas y en cooperación podemos mucho más. Eskerrik asko eta sorte on. Eskerrik asko, Yanire. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia.